Continuamos en UPAO Noticias, ya estamos nuevamente con ustedes, son las 5:27. Vamos a conversar con el doctor Alex Castañeda, él es médico infectólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, filial Macronorte, y siempre es un gusto poder conversar con él porque a partir de conocimientos científicos, médicos, evidencias de la ciencia, es nuestro deber informar a nuestros televidentes e internautas. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, señor Pinillo. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, siempre su amabilidad de atender nuestras convocatorias para estas importantes entrevistas que queremos siempre darle lo mejor a nuestro público para que pueda estar informado con base científica, académica. Doctor, ayer se anunció que ya en La Libertad no habrá más cuarentena, se levantaron las restricciones y vamos a empezar a vivir una nueva etapa de esta pandemia, en el buen sentido de la palabra, bajo los protocolos, obviamente, que tenemos que mantener y respetar a partir del 1 de marzo. ¿Cuáles son sus primeras impresiones respecto a esta situación, doctor Castañeda? Bueno, número uno, el reducir el nivel de distanciamiento social a través de cuarentenas podría ser riesgoso si es que la población no se ha vacunado. Primer punto. Porque no podemos aperturar tan fácilmente la exposición. Recordemos que mucha gente aún no entiende lo que implica eficacia de vacunas. Entonces, se puede tener la falsa seguridad de que con una dosis ya me protegí completamente y puede bajar la guardia, como se dice, y puede ser susceptible. Primer punto. Segundo, el gran argumento que hay respecto a si no trabajo, no como, si no trabajo, no se produce, no hay crecimiento económico. Pero también, por otro lado, si una persona se enferma, no va a haber crecimiento económico. Entonces, acá hay un mensaje importante, si es que se quiere reactivar la economía. Hacer caso a las indicaciones de protección personal. Hoy día, por ejemplo, estaba haciendo una compra, ¿no? En un centro, y más o menos me puse a ver de 20 personas cuántas usaban correctamente la mascarilla. Solo 13 usaban correctamente la mascarilla. 7 no lo usaban bien, lo ponían como tapando solo la boca o lo ponían un poquito más abajo, en fin. Si el gobierno o nosotros, llamémosle como comunidad, no hacemos hincapié en que toda la ciudadanía tiene que saber usar adecuadamente las medidas de control, así se aperturen las cuarentenas, no va a haber mejoría. Tercer punto, ¿por qué en La Libertad, que aparentemente, bueno, lo hemos visto, incluso he visto colegas también que están muy, pero muy mal en las UCI, hay un repunte primero de casos y ingresos a la UCI, hospitales que se colapsan, y luego de en forma, entre comillas, mágica, reducen los casos de contagios nuevos? Pero también no estamos mirando otra cosa. El mensaje que se le ha dado a la colectividad es: hay menos casos, perfecto, podemos aperturar, podemos salir de esta cuarentena. Hay menos casos siempre y cuando se hubieran hecho la misma tasa de pruebas de diagnóstico, lo cual no ha ocurrido. Esa evaluación se hace semana tras semana. Sin embargo, en las últimas semanas se ha venido haciendo menos pruebas y eso de ahí tiene que ir de la mano, evidentemente, con menos casos de contagios reportados. Es lógico. Si hubiéramos hecho más pruebas y hay menos casos de contagiados, qué bien. Pero al haberse hecho menos pruebas, menos casos de contagiados, yo no cantaría victoria tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Simple y llanamente reforzar esas medidas de prevención que son básicas, pero que no las estamos haciendo bien. ¿Queremos reactivar la economía? Perfecto. ¿Queremos salir a trabajar para mantener nuestros hogares? Perfecto. Pero lavémonos las manos, usemos bien la mascarilla y mascarillas correctas. No se trata de usar cualquier mascarilla de tela con un logo, no, no. Tiene que ser para la gente, el público que sale a la calle a pie, la mascarilla quirúrgica de un sol 50, ¿no? Esa es la que tenemos que usar. Bien, doctor. Ahora, respecto al libre acceso a las playas, en una oportunidad con usted hemos conversado ya en varias tardes en UPAO Noticias sobre esta situación cuando se restringía
el ingreso, el disfrutar de la playa como un espacio natural para promover un estilo de vida saludable. Ahora hay libertad de acceso a las playas, pero habrá que también redoblar esfuerzos en cuanto al control de los aforos y que las personas no estén aglomeradas, amontonadas. Bien, señor Pinillos, un día fui a ver un paciente a Huanchaco. Yo tengo mi permiso como médico para poder transitar. Sin embargo, en Huanchaco, en plena cuarentena, en plena etapa en la cual se decía no ingreso a las playas, había cualquier cantidad de personas en la playa, ahí, digamos, veraneando. Estamos en verano. Entonces, si en estos momentos no se respeta, ¿qué menos que cree que va a pasar cuando esto se abra? Bueno, va a ser una fiesta tremendamente y los contagios podrían aumentar. Nuevamente repito, si la población no está vacunada, es riesgoso abrir cuarentenas y eso lo saben las autoridades. Cualquier, digamos, criterio lógico mínimo nos dice eso. Si no estoy protegido, no me debo exponer. Acá estamos exponiendo a la población que todavía no se está protegiendo. La vacuna se está dando, pero a nivel de personal de salud, inicialmente. Pero todavía no se ha empezado con la población en general. Y eso puede ser de mucho riesgo si no se hace adecuadamente y se apertura que todo el mundo ya salga como si fuera, digamos, la vida cotidiana. No debería ser así. Pareciera, doctor Castañeda, me atrevo a comentar esto en voz alta, que el gobierno, el Estado le ha dado relevancia o preferencia, por llamarle así, usar algún término, prioridad a la reactivación económica. Obviamente que todos queremos que la gente que vive en el día a día, que sale a comprar, a vender sus productos, el ambulante que esté en la esquina, vendiendo golosinas, caramelos, que sube a los micros para llevar un pan a sus hogares. Pero también, como usted hace un momento decía, ¿no? Si las personas se enferman, se contagian, entonces, ¿de qué economía reactivada vamos a hablar? Parecía entonces que ha habido tal vez se le ha hecho mayor caso, se puede decir, o ha prevalecido la recomendación de los sectores empresariales, comerciales, económicos, que al de preservar la salud, desde el punto de vista que usted nos hace estos análisis comparativos, reflexivos. Efectivamente, más bien parece presión del sector empresarial a niveles gubernamentales, ¿no? Porque evidentemente tenemos que crecer económicamente, pero estamos en pandemia. Todos los países del planeta, inclusive los del primer mundo, han sido fuertemente golpeados. Nosotros no somos una excepción. Tenemos que poner el hombro, de todas maneras, pero arriesgar a la población así abiertamente, yo sí estoy completamente en desacuerdo. Primero, vacunar a las personas cuando ya haya por lo menos un 50% de población vacunada, 50% por lo menos, población que no sea personal de salud, ya comenzar las salidas, digamos, las cuarentenas, a dosificarlas adecuadamente, ¿no? Esto que ha hecho el gobierno de poner riesgo alto, muy alto, extremo, es una cosa que me parece una medida interesante. Sin embargo, el no seguir y monitorizar de manera real, basados, por ejemplo, la aparición de nuevos casos, sobre la cantidad de pruebas que se vienen haciendo, eso también es, como se dice, publicidad engañosa, ¿no? No es Bien, bueno doctor. que engañemos a la colectividad con este tipo de datos. Perfecto. Ahora, se habla a nivel internacional, doctor, según la OMS, en el mundo, ya lo hemos conversado también, variantes de este virus. Hablábamos de la variante de Reino Unido, de Brasil, ahora se habla de la variante incluso ya de zonas muy focalizadas a nivel de estados en Norteamérica, en Estados Unidos, la variante en California y de Nueva York. Esto también es una alerta a que en el Perú probablemente también puedan existir variantes, pero de repente porque no existen los estudios tan acuciosos, no podríamos identificar que en el Perú haya variantes de este nuevo coronavirus, doctor Castañeda. Cierto, si hemos tenido muy cerca, ¿no?, la variante brasileña, que pudo haber entrado al Perú vía la Amazonía.
Es probable. Este virus, como cualquier coronavirus, tiende a reordenar sus espigas, sus espículas. Hemos visto que el virus es como un sol radiante con una serie de espigas, en las cuales son las que se unen a la célula para poder entrar al organismo, ¿no? Adentro de la célula. Esa conformación no son palitos que hay, es una estructura química. Esa conformación puede variar y esa es la que da las variantes. Y algunas tienen más densidad de espigas, entran más rápidamente y eso es lo que está pasando. Este virus se ha encontrado como 74 o 75 variantes, de las cuales unas 3 o 4 hasta hace pocas semanas, y luego ahora 6, en el mundo están circulando con esa particularidad de tener más, llamémosles spikes, espigas, y puedan penetrar con más facilidad, y eso confiere mayor transmisibilidad, ¿no? No está demostrado aún que sean más letales, no lo sabemos, no hay datos publicados al respecto, pero sí más contagiosidad. Ese famoso R0 cada vez se hace más grande, de tal manera que más exposición, más fácil de poder hacer el cuadro clínico. Eso es lo que está pasando con esas variantes. Esperemos que en el Perú no haya este tipo de llegada de estas variantes o que aparezca una variante en el Perú. Dios quiera que no suceda. Perfecto, doctor. Finalmente, siempre en este contexto sabemos cómo es la idiosincrasia del peruano. Apelamos a la medicina tradicional, a nuestro folclore, a los curanderos que de repente en los barrios la gente se desespera por no poder ir a los hospitales. Y escuchaba en algunos comentarios de hogares que les decían, por ejemplo, me han detectado la COVID, estoy infectado. Incluso amigos que yo me he comunicado con ellos y que les han dicho que no se bañen, que no se aseen, que se encierren en un dormitorio, que cuidado con las corrientes de aire, porque le puede dar una neumonía. Doctor, esos son mitos y qué mejor que descartarlos con base científica, por eso lo hemos invitado a usted. Efectivamente, vamos a la epidemia que hubo en el año 1918, que si bien no fue coronavirus, fue H1N1, ¿no? Influenza. Desde esa época ya había la concepción clara, la salud va de la mano con la higiene. O sea, ese hecho de que nadie se ha muerto de cochino, como decían los abuelitos, no es así. Uno debe asearse, uno debe tener, digamos, los cuidados de su cuerpo. Ya, no puede ser una ducha evidentemente helada con fiebre alta, pero sí puede ser de repente un baño de esponja. Siempre mantener las medidas de higiene son necesarias, básicamente también en esta enfermedad donde las secreciones a veces pueden estar cerca de las personas, etcétera. Tenemos que bañarnos, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que asearnos. Eso es normal. La creencia que el agua fría me va a producir, o el agua a las finales, ¿no? Porque puede ser tibia, me va a producir neumonía, no es así. Ya el coronavirus nos produce cierto grado de neumonía, desde leve, muy leve, hasta la severa. O sea, siempre va a haber. No le echemos la culpa al agua. O sea, agua y jabón es una buena parte de la medicación. Perfecto, doctor. Entonces, a mantener las medidas de higiene, el lavado de manos y el aseo personal es importante. No hay que tenerle temor a darse un baño estando con la COVID. Gracias, doctor Castañeda. Muy amable, como siempre. Buenas tardes. Hasta luego, señor Pinillos. Buenas tardes. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.